colocarlo a grabar. Bien, inicialmente buenos días a todos. Agradezco muchísimo que estén hoy acá en esta primera clase de tributación 2. Bienvenidos a su quinto año, de verdad que sí. Espero que el lunes hayan tenido actividades académicas y espero que sea grandioso. Creo que es una oportunidad bonita este nuevo año. Ustedes, a diferencia del año pasado, por lo menos van a tener encuentros presenciales y creo que tienen mucho que celebrar y mucho que compartir. Eso deben hacerlo, los tiempos no regresan, de una u otra manera siempre vamos a tener un avance en todo lo que hacemos y pues la juventud no regresa. De verdad que uno anhela todo ese tiempo que vivió cuando fue estudiante y creo que es el tiempo más bonito que tenemos. Este tema número 1 quería iniciarlo, tiene que ver con el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como les pasaba en el temario del tema, sí, lo que corresponde al tema número 1, tiene que ver con la valoración de la moneda nacional, la valoración de la moneda corriente, un poco más o menos a revisar lo que son los estados financieros, la represión de los estados financieros o lo que sería de otra manera cómo se actualizan esos estados financieros para darle la mejor lectura. Adicionalmente de eso, pues tendríamos que revisar algunas cosas que parecieran inicialmente que fueran de contabilidad, pero no tienen que ver con contabilidad. Ustedes en tributación 1, en su pénsul académico, vieron el año pasado lo que es el impuesto sobre la renta. Imagino que con la profesora Betsy, en ese impuesto sobre la renta que ustedes veían en tributación 1, ustedes hacían todos los cálculos correspondientes para determinar el pago de ese impuesto tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Sin embargo, la ley de impuestos sobre la renta tiene una parte que se llama el ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal consiste en identificar cuáles son las partidas monetarias y cuáles son las partidas no monetarias y tomar esas partidas monetarias y no monetarias y hacerle el procedimiento de reexpresión, o sea que vamos a hacer otro cálculo que no se hizo el año pasado de lo que sería la utilidad fiscal o lo que llamamos la utilidad fiscal. Y en función de esa utilidad contable que ustedes generaban el año pasado, más esta utilidad fiscal que nosotros vamos a aprender a realizar en tributación 2 es que se realiza el pago de impuestos sobre la renta. Hay personas que están obligadas al ajuste fiscal, hay personas que no están obligadas al ajuste fiscal. Entonces, pues también vamos a revisar esa información para que ustedes pues tengan la comprensión exacta, pero para identificar esas partidas monetarias o no monetarias de las empresas y hacer el cálculo de impuestos sobre la renta, se requiere conocer cuáles son los distintos valores que van a presentar en la información financiera. Recuerde que al final vamos a tomar o vamos a calcular el impuesto de empresas, de organizaciones empresariales, que es a lo que ustedes se van a dedicar en su fin último como licenciados en administración. La metodología de clase, de trabajo conmigo, pueden hablar, esa es la idea, pueden participar, quiero que participen, me gusta que participen, no me gusta que hagamos un solo monólogo acá y solamente yo opino, sino que de una u otra forma todos ustedes puedan participar, que todos ustedes puedan preguntar al mismo momento que voy dando la clase. No considero que sea una interrupción, que cualquiera de ustedes me pida la palabra. En efecto, sencillamente esa es la idea del intercambio dentro de la educación universitaria. Yo creo que eso es lo que hace la formación académica, es lo que uno anhela del aula de clase, de tener la posibilidad de verlos a ustedes de forma directa y usted casi que ya les entiende la cara cuando están cansados, cuando quieren participar, cuando quieren salir corriendo del aula. Pero bueno, más allá de eso, aquí es un poco diferente, estamos tratando de adaptarnos los profesores. Si no lo hago perfecto a través de estas plataformas electrónicas, pues me disculpo. He tratado de ir aprendiendo cosas en estos últimos tiempos, este año y algo que tenemos obligados en la educación virtual. Entonces, pues bueno, estamos en este nuevo contexto. A veces ustedes tienen un poco de más conocimiento de algunas herramientas, todo lo que me puedan aportar, se los agradezco muchísimo porque me permite a mí mejorar, ¿ok? Y esa es la idea, que todos los días mejoremos, que todos los días pues seamos un poco diferentes y eso
es algo maravilloso. Diferentes para bien, por supuesto. Entonces, más o menos esa es la metodología que vamos a trabajar de clase. Las evaluaciones y eso son netamente analíticas, algunas prácticas. Bueno, vamos a ver cómo este año podemos rediseñar eso dentro del reglamento de la universidad. Quedó plasmado que las actividades acumulativas van a ser por plataforma y las actividades de los parciales se presume entonces van a ser de forma presencial en la universidad. Entonces, pues bueno, ya vamos a ver cómo funciona eso. Quiero saber si me escuchan primero porque estoy hablando y hablando y bueno, sí saludé a algunas No, sí, personas. profe, perfecto. Se escucha perfecto, ok. Lo otro es, sí, me gusta grabar las clases. Los enlaces se los envío por Telegram y se los coloco en la plataforma para que tengan la posibilidad de repasar la información que esté allí. No tengo ningún problema si graban mi clase en el aula, ¿ok? Cuando se hablan cosas delicadas, a veces cuando estamos en aula hay cosas que parecieran políticas y no tienen absolutamente nada que ver. Recordemos que hablamos del contexto tributario y el contexto tributario tiene que ver o involucra necesariamente el Estado, que es quien hace el procedimiento de recaudación, y hay cosas que a veces funcionan mal y hay que decir las cosas con su nombre y su apellido porque estamos en un procedimiento de aprendizaje y quedaría yo mal si no puedo decir la verdad y acogernos a lo que realmente a veces pasa en las organizaciones empresariales. Entonces, se hace la advertencia que corresponde y se supone que todo lo que se habla queda dentro del recinto universitario y es únicamente para fines académicos, ¿ok? Entonces, pues eso también queda abierto para que ustedes puedan hacer las grabaciones, no tengo ningún problema con eso. No sé cómo podríamos grabar esas clases para quienes están a veces que no puedan asistir en clase y colocarlas en el aula virtual, hasta ya no he llegado, por ahora pues estas herramientas sí nos permiten hacerlo, ¿no? Iniciamos entonces con alguna duda, alguna inquietud, por favor, si hay alguna inquietud hasta este momento de la cátedra, de cómo vamos a trabajar, algo que quieran preguntar. Sí, profe, ¿cómo serán los exámenes? O sea, ¿un acumulativo, un parcial o cómo se divide eso? Generalmente por parcial hago 2 acumulativos, ¿ok? Van a haber 2 notas acumulativas, eso es lo que quiero planificar. No tengo la planificación hecha día por día porque la universidad hasta ahora nos pasó el horario de clases de las clases normales, o sea, de estas clases que vamos normales, se llama uno ya a lo normal, ¿no? A estas clases virtuales. Pero las clases presenciales, yo no sé si ustedes las tienen esos horarios, no tenemos todavía. Entonces, ¿cómo hago yo para planificar cuáles van a ser presenciales, en qué tiempo y cómo planifico las otras? Sí, o sea, eso pues no he podido tenerlo, necesito hacer una planificación completa, pero lo que sí está en mente es hacer esas 2 evaluaciones acumulativas, ¿ok? ¿Cómo son esas evaluaciones acumulativas? Seguramente yo utilizo mucho los videos. Coloco allí un tema específico comparativo con otro y me gusta que ustedes pues analicen eso y es una oportunidad también de conocerlos, de verlos. A veces acá por plataforma me ven más ustedes, hablo yo más y a veces puntualmente ustedes participan, pero de esa manera puedo revisar la información. Nunca mando ni trabajos, ni ensayos, ni nada de esas cosas. Cuando lo he hecho, que no era la pandemia, que hace, ya tengo ya creo que 11 años dando clases en la universidad. No en la católica, pero trabajaba en otras universidades, en la católica debo tener 4. De una u otra forma allí trabajo con metodología de la investigación, con citas y todo aquello. Creo que ustedes deben hacerlo, van a trabajar en este año el proyecto de emprendedores, que más o menos tiene esa forma de presentación de metodología y pues siempre salían con las tablas en la cabeza los muchachos, entonces no lo voy a torturar con eso. Prefiero que sea una actividad mucho más amena y que de cierta forma exista en ustedes algún razonamiento con lo que vamos a intercambiar en clase, Delia. Entonces, más o menos esa es la forma de trabajo. No sé si algo más puntual quieras preguntar, Delia. No, profe, yo por aquí todo bien. Aquí tengo Gracias. unos estudiantes que levantan la mano. A ver, cuéntame, Mariangi y Jaime. Si quieren activar el micrófono cuando esté hablando, porque a veces no veo que levantaron la mano, no hay problema, ¿ok? Por si acaso. Ok, buenos días, profe. Buen día, Mariangi. Mi nombre es María Angeli.
No, lo preguntaba era más que todo al momento de hacer las evaluaciones, ya sean acumulativas o parciales, Sí. ¿van a ser todas por la plataforma o va a esperar a vernos presencialmente? Lo pregunto más que todo por el caso de las personas que están fuera del país, que específicamente es mi caso. Ok. Todavía, yo le envié el correo a la facultad, pero ellos, yo todavía no he tenido respuesta de ellos. Sin Ujú. embargo, yo me inscribí y pues espero poder terminar este año académico, pero igual tengo que esperar como el permiso de ellos. Entiendo. Mire, Mariangi, yo no tengo mucha información al respecto y sí estamos bastante claros en la universidad. Se maneja una estadística de un 15% de la población estudiantil que hizo el proceso de inscripción y se encuentra fuera del país. Lo que nosotros podemos deducir de lo que es el decreto del Consejo Rectoral, eh, explica allí que los exámenes acumulativos van a ser por plataforma, o sea, van a ser a través de esta vía, pero los parciales van a ser presenciales, eso lo dice allí. Sin embargo, al final hay una coletilla allí donde dice que es posible que esas condiciones cambien en el transcurso del año académico. No sabría decirle si a eso se refiere con que va a haber algunas excepciones para quienes se encuentren fuera del país. En lo que fue la actividad que tuvimos la semana pasada, si no recuerdo mal, con el rector, el vicerrector, el secretario y la decano en la universidad, con todos los profesores de la facultad, se habló más o menos en forma general, pero no se dio una explicación al respecto, Mariangi. Entonces, de mi parte, queda muy atrevido darle una respuesta concreta. Yo creo que debes esperar a que tenga una respuesta directamente de la escuela, ya sea de la decana, de la coordinadora o de la directora de escuela, a ver qué información ellos van a tomar al respecto, o es probable que todavía no tengan una decisión tomada, dependan del consejo rectoral y entonces por esa razón no te han respondido. Pero no te puedo dar yo una certeza de algo allí, solamente te puedo dar certeza que voy a planificar las evaluaciones acumulativas a través de la plataforma, pero los parciales no. Entonces, en mi caso, por lo menos, hoy en este momento todos tienen 20, o sea que si usted mantiene eso, por lo menos con ese 50% de seguro que podrías aprobar su proyecto. Y más que aprobarlo, mire, para todos los que están conectados y todos mis estudiantes, en lista creo que tenía 40 y algo, no sé si sean más, si falten algunos que no están en la lista inicial que me pasa la escuela. Yo les invito a aprender, creo que es una materia bastante interesante, que pues les puede aportar algo. Tengo una pregunta acá de Lisa, me dice, profe, mi duda, el caso de estudiante en condición especial. Ok, sí, exactamente lo mismo que le respondía a Mariangi, esto, Lisa. No sé si hay otra pregunta por allí. Buenos días, profesores, Jaime. Buenos días, Jaime, ¿cómo le va? Un placer, gracias, mire, de verdad, a todos por participar, porque por un lado nos vamos conociendo. Hay algo muy curioso de todo esto. Al final termina uno, pues no como antes que se aprendía uno las caras y no los nombres, ahora se aprende uno como las voces. Entonces, cuando ya habla alguien, generalmente, pues uno lo va relacionando en el transcurso del año académico. Cuénteme, Jaime. Profesor, ¿está preparado en caso tal de que el gobierno cambie la decisión y sigamos con las clases virtuales hasta quién sabe cuándo? O sea, ¿está pensando en esa situación? Sí, claro, la universidad está pensando en eso. Nosotros como profesores tuvimos algunas capacitaciones, inclusive con la Universidad de Ávila de España durante esta temporada de receso que se dio, unos máster que hicimos por allí, haciendo por supuesto todo el procedimiento de capacitación. Creo que estábamos más preparados de cuando pasó, que fue de un día para otro que se dijo, empezamos a clases virtuales. Yo creo que la formación, por lo menos en el caso de la Universidad Católica, ha sido constante. Hay profesores que tienen más edad y fue para ellos mucho más complejo adaptarse a estas nuevas tecnologías. De repente, para los que estamos no tan jóvenes, pero algo más jóvenes, esto ha sido un poco más sencillo. Sin embargo, es un cambio de paradigmas en muchos sentidos. Se hablaba de que la educación virtual no funcionaba todavía, hay bastante resistencia a ello. Estamos, por supuesto, haciendo capacitación, como le digo, fuera del país y eso implica una visión diferente. Entonces, creo que la universidad está mucho más preparada, se lo puedo garantizar, que hace un año y medio, inclusive la plataforma que ustedes están utilizando este año tiene diferentes herramientas totalmente nuevas que no teníamos hasta el año académico anterior. Listo, profe, esa era mi duda. Chévere. ¿Quién más quiere participar? Esto es importante. Estamos haciendo un preingreso a la clase, pero creo que es una forma de romper el hielo, de que pues
conversemos, nos conozcamos y bueno, de una u otra manera vamos generando conocimiento así, de esta forma. Bien, yo quiero empezar, voy a tomar el teléfono y tengo allí algo que yo había preguntado. Yo les hacía una pregunta en el preámbulo de la cátedra, que era pregunta anónima, no voy a saber la respuesta de ustedes, quién, por lo menos quién fue el que votó o no. Tengo 36 votos acá. Dice, como estudiante de la cátedra de tributación 2, ¿cuál es para usted la relevancia de su carrera? Para mí es interesante la pregunta, ¿por qué? Porque me permite conocer o tratar de entender cuáles son las expectativas que usted tiene hacia la cátedra, ¿ok? Y eso pues es algo fundamental. Hoy ustedes no saben mucho, hasta solamente lo que vieron de tributación 1 pudo haber sido una muy bonita experiencia o una muy fea. En cualquiera de los casos, yo quiero revertir si fue fea y que sea espectacularmente maravillosa. Vamos a ver si eso lo logró o no, pero bueno, eso lo sabremos al final del ejercicio o al final del año académico. La primera Y pregunta profe, una era, pregunta. sí, dígame, Delia. Dime, Delia. Nosotros veremos cosas del año pasado también, tipo como un repaso o algo así, o vamos directo con la materia nuestra ya de segundo de No, tributación 2. cuando haga el cálculo, algunas cosas tendré que tratar de ver cómo están los conocimientos, porque si no, no van a poder hacer el cálculo, ¿sí? Sobre todo en esta primera parte. Hay algo muy interesante de tributación 2. Mire, yo pasé hace 3 años una propuesta a la escuela y estoy esperando respuesta de la escuela con una propuesta de reforma de pensum. ¿Qué consiste esto? Yo veo que tributación 1 ve solamente impuestos sobre la renta y decreto 1808 creo que por encima, no sé si inclusive lo ven completo. Y la otra parte de impuestos sobre la renta la ven aquí en tributación 2. Entonces, yo en el programa académico tengo que durante todo el primer corte vamos a ver ajuste fiscal, o sea, impuestos sobre la renta. Y en el segundo corte, yo tengo que darles a ustedes impuesto al valor agregado, impuesto de grandes patrimonios, impuesto a las grandes transacciones financieras, todas las leyes de parafiscales, seguros sociales, ley de políticas, de que se refiere a la ley de política tradicional, INSES, en fin, son todo lo demás, inclusive sucesiones y donaciones, que está dentro de lo que es el sistema tributario y eso está metido en tributación 2. O sea que ustedes van a ver conmigo, se supone que muchísimas leyes, totalmente diferente, va a ser mucho más, pero lo planificó la universidad solamente del segundo corte en adelante. O sea que va a ser un segundo corte de Padre y Señor Nuestro. Aquí es una oportunidad de oro para ustedes, se lo digo con el cariño de todos. Tienen la posibilidad entonces en el primer corte, ya ustedes más o menos han visto impuestos sobre renta, de salir súper bien, porque les voy a explicar lo otro, ya lo primero se supone que los que lo vieron en primer año y lo demás que viene a través del segundo corte es totalmente nuevo, son leyes completamente nuevas que vamos a ir revisando. No los quiero asustar, vamos a hacerlo pasito a pasito como los niños, ellos no saben caminar, pero poco a poco aprenden, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo de la misma manera. La intención mía es realmente que exista un aprendizaje real, un conocimiento real, ¿ok? Pero más o menos esa es la estructura de la materia. Tengo una pregunta acá de Camila. Camila, una pregunta, estoy fuera del país, pero yo regreso en enero. Tal vez en ese caso los parciales se harían presenciales o tendría que diferirlos de una excepción. No sé, Camila, de verdad lo que explicaba hace un momento. No sé la universidad qué decisión tome. Generalmente los parciales los planifican entre diciembre y enero. Si por cosa de la lotería que ustedes mismos planifican, porque lo hacen con el delegado, colocan el parcial mío para enero, pues obviamente tendrá la posibilidad de llegar y presentar sin ningún problema, independientemente de cualquier decisión que tome la escuela, Camila. Delia, ¿sí quedó clara la interrogante que tenías? Sí, profe, excelente. Ok, Gracias. ok. Bien, continúo entonces acá. La pregunta entonces decía que si era, de función de la importancia de la cátedra, la primera pregunta era muy importante y aplicable, tengo un 83%, un 17% que me dice importante pero poco aplicable, y las demás no tuvieron ninguna respuesta. Entonces vamos con esas personas de ese 17% que es importante para mí, que decían que de cierta manera no había alguna importancia. Voy a hacer un preámbulo sobre eso antes de ingresar directamente a la cátedra y qué creo yo que es fundamental y que es importante para su carrera. Ustedes son licenciados en administración, mención gerencia. Su obligación, su trabajo, su responsabilidad es tratar de ser ese capitán que lleva ese barco por buen rumbo hasta llegar a un puerto seguro. Y para eso se requiere siempre tomar decisiones completamente
importantes en cada uno de los momentos y sobre diferentes cosas, porque dentro de una organización hay distintas cosas que tenemos que planificar. ¿Qué sucede con el tema tributario? El tema tributario genera una obligación y genera además una obligación que ahorita tiene bastante relevancia porque hay una modificación del Código Orgánico Tributario en el año 2020 y eso genera que toda sanción, la sanción más económica que está establecida en el Código Orgánico Tributario es de 100 euros, no en dólares, es en euros porque es la moneda que se ha considerado, aunque la ley dice que la moneda de mayor valor, habrá algunas monedas que refleja el Banco Central de Venezuela que tienen un valor mayor al del euro, pero sin embargo es el que está considerando el Estado a través de la Hacienda Pública o a través del CENIAT. Implica entonces que esa es la multa que tiene más o más pequeña, que tiene menos impacto, perdón, y de ahí en lo en adelante he visto en estos últimos tiempos multas de 500, 600 mil dólares, 400 mil dólares, 130 mil dólares. Personas que consultan de cómo se hace con una sanción de ese tipo e inclusive son sanciones que son mucho más altas que todo el patrimonio de la empresa o que todo el patrimonio de la empresa más el patrimonio de los accionistas. Entonces creo que sí hay una importancia en ese sentido porque existe la posibilidad sancionatoria y recordemos que esa posibilidad sancionatoria tiene tres valores diferentes. Uno, el contexto pecuniario que tiene que ver con el pago, la obligación de pagar. Tengo que pagar y si yo no pago, ¿qué pasa, profe? Pues me embargan. ¿Qué significa embargar? Que me van a quitar lo que tengo, mi casa, mi carro, mi negocio, en fin, van a suspender todas las cuentas bancarias, van a rematar todos los bienes que yo tenga. Entonces allí se ve un impacto. Pero hay algo más. El Código Orgánico Tributario establece condiciones penales. Eso significa que hay posibilidad, según la norma, de la privación de la libertad. ¿Para quién? Para quien de una u otra manera realice cualquier tipo de ilícito tributario. Entonces creo que eso sí tiene una relevancia. Quienes se encuentran fuera del país me dirán, profesor, pero en otro país, ¿qué? En otro país es peor. Si quiere, revisemos las noticias cuando agarran los jugadores de fútbol o los artistas y los señalan por evasión tributaria y además de eso también en muchos casos les solicita la privativa de libertad o tienen que pagar su fianza para no tener esa dificultad. Entonces sí hay un impacto. Recordemos otra cosa, que el tema tributario no es única y exclusivamente para Venezuela. En otros países con otros nombres, pero sobre la misma base se paga impuestos sobre la renta, se paga IVA y se pagan muchos de los tributos que en Venezuela están preestablecidos. Entonces creo que dentro de esa valoración, sí, habrá una ley completamente diferente, no le llaman CENIAT, en Colombia le llaman DIAN, en fin, van a cambiar algunos nombres, pero la esencia de lo que es el tema tributario es una generalidad a nivel de todos los países. Entonces sí creo que pudiera generarse una importancia. Eso obviamente es una primera manera de convencer a esos 17% que consideraba en este primer instante que no tenía aplicabilidad. Y hay algo un poco más en esa reforma del año 2020. Existe la posibilidad de que un contribuyente sea nombrado especial y eso implica que deben pagar unos tributos distintos a los ordinarios, como por ejemplo el anticipo del IVA y esos pagos de anticipo, esos pagos de impuestos sobre la renta por anticipado, esos anticipos de impuestos sobre la renta, generan disminución de la liquidez de caja. O sea, tengo menos liquidez dentro de la empresa para yo maniobrar todas las decisiones financieras que debo considerar y eso generaría entonces la necesidad de revisar y de planificar mis compras. Poco a poco les voy a señalar por qué cuando estemos hablando de IVA, cómo voy a planificar mis compras. De repente por no comprar durante 15 días o no solicitar compras durante 15 días puede haber un impacto de pago de más de anticipo y eso es una decisión gerencial. Entonces, aquí vemos también cómo dentro del contexto únicamente venezolano, sí es interesante que nosotros consideremos cómo vamos nosotros a comprar, cómo vamos a vender, cómo vamos a planificar eso, porque eso nos va a impactar en el flujo de caja y nos va a impactar en el tributo que vamos a pagar. Y si estamos hablando de anticipo, significa que pago por anticipado, ¿verdad? La palabra lo dice. Ojo, hay un proceso de devaluación, entonces ese dinero cuando ya realmente lo vaya a compensar, no tiene ningún valor. No sé si más o menos me hago entender con esta primera explicación inicial
de lo que sería la importancia del contexto tributario. Pero bueno, esa es más o menos la primera parte de esto. Empezamos entonces con esta lámina número 1. ¿Ven ustedes compartida la pantalla? Pregunto. A veces pasa de que no está compartida. Yo la veo compartida, pero ustedes no. Profe, ¿Sí? Ok. Bien, entonces ahora sí, vamos a la segunda lámina. Empezamos entonces, como les indicaba, pareciera que inicialmente fuera a hablar de contabilidad, no es la idea, no vamos a hablar del todo de contabilidad, vamos a entender cómo funciona esa variación de los precios en los estados financieros, ¿ok? Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela son la parte fundamental para los economistas, para los licenciados en administración y para los contadores públicos de la presentación de la información financiera. ¿Qué son los estados financieros o cuáles son los estados financieros? A ver, ¿quién me dice cuántos estados financieros existen y cuáles son? ¿Cómo se llaman? A ver, pregunto. ¿Alguien recuerda? Yo anoto. Argenis, ¿recuerda alguno? Jaime, Daniela, Valeria, ¿cuáles son los estados financieros? Lisa, Marcial, María, Mary, Mariangi, Delia, Camila, nadie, Angélica. profe, Profe, está creo preguntando que por... es el... Ajá, dime. Dale tú, habla tú. Yo solamente me acuerdo que era como el balance general y el estado de resultados. No sé si son esos o... Perfecto. Camila, balance general, vamos empezando bien, y estado de resultados. Porque, ¿qué pasa? No hago yo aquí una escribiendo, hablando un monólogo y explicando, sino sin ustedes saber de a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Estamos hablando de los principios para hacer el balance general y el estado de resultados. Excelente, Camila, los dos. Perfecta. La pregunta está incompleta, faltan estados financieros. ¿Quién aporta algo más de lo que decía Camila? El de flujo de efectivo. El flujo de efectivo, vamos muy bien. ¿Y qué más? El de ganancias y pérdidas, ¿no? El ganancias y pérdidas en el estado de resultados lo dijo Camila, Lisa. Muy bien, excelente también. Ajá. Me falta uno. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Bien, no importa, yo le voy a ayudar con el último. Se llama movimiento o estado de movimiento de cuentas de patrimonio, ¿ok? Hay algo acá, me dice Zoom, que ya tenemos solo 10 minutos en esta primera sección de trabajo. No hay problema, recordemos que Zoom solamente nos permite 30 minutos. Siempre entonces, ¿qué es lo que yo hago? Se acaban estos primeros 30 minutos, yo vuelvo y envío, como lo hice inicialmente por el grupo de Telegram, el enlace, ustedes vuelven nuevamente y se conectan y continuamos con la clase en las distintas secciones hasta el término de la clase, ¿ok? Esa es la forma de trabajo. Entonces no se asusten si ahorita por cosas de la vida nos desconectamos, porque yo les voy a enviar inmediatamente el enlace para que nos podamos conectar. Ok, entonces los principios de contabilidad generalmente aceptados sirven ¿para qué? Para la presentación de los estados financieros. ¿Y cuántos son los estados financieros? 4. ¿Cuáles son? Decía por allí Camila, el balance general. Camila, a eso le vamos a cambiar el nombre. Ahora no se llama balance general, ¿ok? Ahora se llama, aquí tengo dos personas para admitir, a Norielba y a Clayman, ya los acabo de admitir a la sala. El balance general, ¿ok? Ahora se llama estado de situación financiera, ¿ok? Al momento de establecer cuáles son los principios de contabilidad, precisamente anteriormente se llamaba balance general, tiene la misma estructura, pero ahora se llama estado de situación financiera. Entonces vamos a tratar de hablar técnicamente, porque ustedes son profesionales, son licenciados en administración, son gerentes de profesión, y eso implica que ustedes deben manejar un léxico adecuado, ¿ok? Entonces, el término correcto es estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y tenemos el estado de movimiento de cuentas de patrimonio. Esos serían los 4. Y esos principios de contabilidad generalmente aceptados dicen que adicional a esos 4 estados financieros, tiene que haber algo que se llama notas revelatorias. Tú no puedes presentar, como se hacía antes, un balance general que se llamaba así y lo presentaba solito. Ahora sencillamente debo presentar el balance general junto con
o ahora llamado estado de situación financiera, junto con las notas revelatorias. Puedo presentar un solo estado financiero, 2 estados financieros, 3 estados financieros o los 4 estados financieros, dependiendo de lo que se requiera. Cada uno de ellos tiene una visión diferente. ¿Para qué se usa el balance general o el estado de situación financiera? Para saber qué tiene la empresa, porque son las cuentas reales. ¿Cuáles son los activos? ¿Cuáles son los pasivos? Y cuando me refiero a activos, entonces, ¿cuántas cuentas bancarias tiene? ¿Dónde las tiene? ¿Dentro del país? ¿Fuera del país? ¿Qué dinero hay en esas cuentas bancarias? ¿Qué otros activos hay? Propiedad, planta y equipo. ¿Cuántas casas? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántos locales? En fin, todo lo que es el contexto patrimonial. ¿Para qué me va a servir el flujo, el estado de resultados? El estado de resultados me va a servir para medir la utilidad o la pérdida del ejercicio. ¿Con qué vamos a calcular el impuesto sobre la renta? Porque estamos hablando de tributos. Lo vamos a calcular con el estado de resultados. Es fundamental revisar el estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados me permite saber cuál es mi utilidad y cuál es mi pérdida de ese ejercicio. Y va a estar cuantificado en ingresos menos costos menos gastos. Y ahí tenemos entonces esa ecuación para obtener el estado de resultados. Y tenemos el flujo de efectivo, que lo que me va a mostrar es cuál es el dinero, el flujo de ese dinero, en cuáles condiciones está para la parte de operación, cuántas condiciones se han dado en inversiones, en fin, voy a ver entonces un movimiento diferente financiero de lo que fue la operatividad de la empresa. Y si nosotros nos adentramos al último estado financiero, que sería el movimiento de cuentas de patrimonio, pues yo ahí puedo visualizar también cómo se encuentra de una u otra forma estructurado ese capital, cuántas acciones hay, quiénes son los accionistas de esas empresas, las acciones son comunes, las acciones son preferentes, cuáles son las reservas están en los estados financieros calculadas o no, debo hacerlas, debo dar cumplimiento al código de comercio o no lo debo hacer. Entonces, cada uno de ellos tiene una finalidad completamente diferente. ¿Qué pasa en el contexto tributario? Que ustedes el año pasado solamente analizaron el estado de resultados, porque a las empresas ustedes no le tenían un ingreso como a Juan, que se ganó tanto. Eso también lo calculamos. A una persona natural también paga impuesto sobre renta, pero las empresas también lo cancelan y ahí sí lo vamos a medir en función del estado de resultados. Pero en esta segunda parte de tributación 2 tenemos el ajuste fiscal, y el ajuste fiscal dice que yo no solamente gano dinero por comprar o vender, yo gano dinero por la utilidad fiscal que pueda generarse de las partidas no monetarias. ¿Y cuáles son las partidas no monetarias? Algunas de las que están en el estado de situación financiera, o lo que decía Camila hace un momento, que se llamaba balance general. ¿Y allí cuáles son entonces? Bueno, hay una serie de partidas. Un ejemplo sería la de propiedad, planta y equipo. Si yo tengo un edificio, es probable que ese edificio yo lo compré hace 10 años y me costó 5 millones de bolívares. Ok, 5 millones de bolívares. A esos 5 millones de bolívares que costaba el edificio, le tengo que restar 5 ceros hasta el mes pasado, 3 ceros del año 2007, creo que fue la otra reconversión. Perdón, sí, fueron 6, 5 y 3. Cuando le quite todos esos ceros me vale menos de 5 bolívares. ¿Sí o no es correcto? Entonces, ¿cuál es el valor del edificio? Porque eso fue un proceso de devaluación. Resulta de que ese edificio hay que reexpresarlo. Existe una forma técnica, no lo que a mí se me ocurre, sino una forma técnica a través de algo que se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, y yo voy a tomar esos valores históricos y los voy a llevar a cuál es el valor real. Y eso es lo que vamos a aprender a calcular en esta primera parte de tributación 2, y ese nuevo valor significa que generó una utilidad. Bueno, sobre la base de esa utilidad, la ley de impuestos sobre la renta especifica que nosotros debemos pagar tributos. Entonces, más o menos allí está la explicación. ¿Queda más o menos eso entendible o no? Pregunto. Sí, profe. Delia me dice que sí. ¿Quién más? ¿Alguien que diga que no, por favor? Esa es la idea. Estamos en clase. Podemos aquí decir, profesor, yo no entendí nada. Hablo muy Entendido, rápido. profesor. ¿Sí? Muy rápido, muy lento, ¿cómo vamos? Estábamos aprendiendo a conocernos. Yo no sé si voy muy rápido o no voy muy rápido. Estoy tratando de hacerlo, pero no sé si está llegando el mensaje. Es lo que quiero verificar. Bueno,
Continúo entonces. ¿Qué son entonces eso que está en la lámina 2? Esos principios de contabilidad generalmente aceptados. Toda la legalidad, llamémoslo así, de cómo deben ser presentados esos 4 estados financieros. Y esos principios de contabilidad generalmente aceptados son siempre conforme a la ley de mismo impuesto sobre la renta, generados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Existe Federación de Economistas, existe Federación de Administradores, que es la que agrupa cada uno de los colegios de los estados. Eso está bien, pero dentro de las atribuciones le correspondió, en este caso, a la de el Colegio de Contadores. Hay algunas normas que inclusive se crean entre los 3. Recuerden que los comisarios de las empresas son los administradores como ustedes, los economistas y los contadores públicos. Los 3, cualquiera de ellos puede fingir de comisario o formar parte de ser comisario de una empresa. Eso quiere decir entonces que esas estructuras de esas normas técnicas son preparadas por las 3 organizaciones, por las 3 federaciones y las hay, existen, ¿ok? Pero en este caso, para el tema de los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues esos principios son adaptados. Ahora, ¿será que eso lo hace la Federación de Colegios de Contadores Públicos? No, resulta de que lo que hace la Federación de Colegios de Contadores Públicos es hacer una adaptación de lo que ahora son los principios de contabilidad a nivel internacional. Existe una asociación de federaciones de contadores públicos internacional, que es el IASB y el IFAC, y ellos entonces se encargan de reunirse con cada una de las federaciones desde el contexto técnico y preparar un solo lenguaje. ¿Cuál es la idea de ese lenguaje? Bueno, que anteriormente, de hecho, cuando yo estudié, yo estudiaba por esos libritos viejitos y ellos eran escritos a veces por mexicanos, a veces por colombianos, a veces por venezolanos. Entonces teníamos una forma de ver cómo presentaba yo lo que se llamaba en ese momento balance general, ahora estado de situación financiera, lo que era el estado de resultados, y lo presentábamos de la manera que el autor lo especificaba. Y cada país entonces tenía una forma de tratamiento de esos estados financieros. Y a nivel de este proceso de globalización, ¿qué empezó a generarse? Empezó a generarse, por ejemplo, que yo tenía una empresa en donde tenía una sucursal en los Estados Unidos, tenía una sucursal en Alemania, tenía una sucursal en China y tenía una sucursal en España. En total tenía 3 empresas. ¿Qué sucedía con esas 3 empresas? Que yo le decía al contador, prepáreme los estados financieros. Entonces el español preparaba los estados financieros y decía que había utilidad. Luego